Buenos días, estudiantes del grado décimo. Buenos días. Bien, chicos, chicas. Hay 4 estudiantes conectados. Buenos días para ustedes 4. Son las 10:18 tengo en el reloj. Y bueno, hoy 8 de septiembre vamos a tener nuestra última clase del periodo. Hoy con esto terminamos ya la temática correspondiente a este periodo, que de una u otra manera fue un periodo corto, y damos inicio entonces con la próxima clase, que será dentro de 2 semanas. La próxima semana no vamos a tener conexión porque, como ustedes, si les corresponde, habrán visto la recuperación, pues esa recuperación está establecida para 2 días. ¿Listo? Ya que la mayoría de estudiantes del curso pues no logró presentar los trabajos ni desarrollar lo necesario, ¿sí? Que se evaluó. Entonces, pues hubo una gran cantidad de estudiantes que se quedaron ahí para recuperar en este tercer periodo. ¿Listo? Esos chicos pues van a estar divididos en 2 grupos. El primer grupo será el día martes de la próxima semana, que van desde los chicos que inician con la letra A hasta la I. Ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10 estudiantes, y tengo 12 que irán el día siguiente, el día miércoles, para poder presentar la recuperación. ¿Listo? Entonces, si hay algún chico aquí que tenga que recuperar, estar atento al día que le corresponde, ¿vale? Y pues desarrollar la exposición y la evaluación, y esa será la recuperación de este tercer periodo. Bien, chicos, entonces, haciendo la aclaración de que en la siguiente semana no vamos a tener la clase como tal, pues vamos a iniciar esta última semana con nuestra guía. Entonces yo vuelvo y digo lo mismo. Yo asumo que ustedes ya traen la lectura hecha. ¿Listo? Si usted no trae la lectura hecha, pues amigo, amiga, está como a vivienda, en el lugar equivocado, porque es lo mínimo que usted debe hacer, ¿vale? Llegar preparado a clase. Y no solamente esperar a que le den todo en papilla. Listo, chicos, entonces les habíamos dicho en la clase anterior que hoy veríamos San Agustín. Recuerden lo que nos dice el Plotino, que era el autor que veíamos en la semana anterior, y es que Plotino, pues de una manera nos está diciendo, bueno, recuerden que la clase pasada fue a través de un video, porque ese día estaba fallando el internet. Video que solamente a la fecha han visto 4 estudiantes. Pero bueno, supondré que son ustedes 4 los conectados que vieron ese video. Entonces, ¿qué pasaba con este autor, con Plotino? Plotino nos dice a nosotros, bueno, hay una fuerza superior, un ente superior que él llama uno. ¿Listo? El uno no es el número matemático que nosotros conocemos. Cuando hablamos del uno, estamos hablando entonces de un ser, de una entidad que lo es todo. ¿Listo? Él habla del uno porque es la unidad. Entonces pensemos, chicos, que yo tengo eh, todo lo que existe es un solo ser. Pero en tanto que existen árboles, existe el río, la lluvia, las nubes, las personas, los perros, ¿sí? La montaña y demás, pues ese ser de una u otra manera está en cada uno de esos pequeños seres. ¿Listo? De eso que les acabo de mencionar. Entonces Plotino nos está diciendo, él todavía no nos habla de Dios, ¿listo? Porque él simplemente trae a colación el concepto de perfección, ¿vale? Y nos está diciendo, todos tenemos una relación con ese ser divino, todos. Dentro de todos nosotros hay una parte del uno, y la unión de todos formará la totalidad del uno. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos, porque ese día, pues, vuelvo y digo, fue una clase a través del video. Preguntas sobre Plotino, porque por ahí sale Plotino, les va a salir a ustedes en la recuperación, en la evaluación, por ahí hay unas cosas de Plotino. ¿Listo? Entonces, bien, si no hay preguntas, pasamos a San Agustín. Con San Agustín ya encontramos aquí el primer autor conocido como padre
del cristianismo, ¿listo? Formará parte de la patrística, de los padres, de aquellos que dieron el sustento filosófico a lo que fue la religión, ¿listo? Aquí todos ustedes, o asumo yo, desconozco, pero creería que sí, pues tienen una convicción, una creencia dentro del cristianismo, ¿listo? Y muchas veces de las cosas que nosotros escuchamos, bien sea en la misa o bien sea en la predicación, o el pastor, o el cura, el papa, bueno, a quienes ustedes recurran para encontrar la sabiduría de Dios, pues encontramos nosotros que nos hablan muchas cosas, ¿cierto? Y muchas de esas cosas que nosotros tal vez asumimos como solamente religiosas, pues de una u otra forma son más filosóficas que religiosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitan un sustento, ¿listo? Un sustento racional, una argumentación racional. No solamente nos basta con decir que Cristo es el Hijo de Dios, porque entonces queda simplemente como una afirmación, ¿cierto? Es lo mismo decir que Cristo es Hijo de Dios que decir que Mahoma es hijo de Alá, ¿vale? Entonces quedan en la misma cuestión porque no estoy dándole una justificación argumentada a mi postura, ¿listo? Entonces sería como decir que el rojo es un color, sencillamente estoy dando una afirmación de algo y ya. Entonces los autores medievales de esta alta Edad Media, es decir, del comienzo de la Edad Media, pues tienen una función muy importante y es la de empezar a construir unas bases sólidas para una religión. ¿Listo? Ustedes vieron tal vez en el video que les proyecté, creo que fue hace ya 2 clases, donde hablaban de un emperador romano, de Constantino, y cómo Constantino estableció el cristianismo como religión oficial. ¿Listo? Entonces cuando Constantino escoge y dice, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a hacer la religión, él se convierte, él era un pagano, y Constantino se convierte al cristianismo en el año 323, si mal no estoy. A partir de ese momento el cristianismo toma una importancia que no había tenido, porque antes, desde los tiempos de Cristo, y ustedes saben por la historia y las películas de Semana Santa, que cuando muere Cristo, pues empiezan a ser perseguidos por los judíos, ¿listo? Que eran quienes tenían el poder y los patriarcas de allá del judaísmo, quienes tenían el poder. Ellos empiezan a esconder y predicar el cristianismo antes de San Agustín era predicarlo a escondidas, en cuevas, en casas donde habían 2 o 3, donde si los denunciaban los asesinaban, ¿cierto? Donde los emperadores romanos empezaron a ver en el cristianismo primero como un desafío a su poder. Entonces aparecen personajes como Nerón, que cogía a los cristianos y los crucificaba y los ponía patas arriba y los prendía en candela para poder iluminar el Coliseo romano mientras los gladiadores se daban allá cuchillo. Pues el cristianismo empezó a crecer, pero de una forma escondida, ¿sí? Como si fuera un delito, porque efectivamente eso era un delito. Entonces ya llega la oficialización del cristianismo como religión, y a partir de ese momento entonces hay que construir una religión, porque antes no era una religión, era un pensamiento, algo más mínimo, pero cuando le dicen a partir de ahora usted es legal, a partir de ahora usted tiene la potestad de establecerse, pues entonces empiezan a hacer unas reuniones que se llamarán concilios, ¿listo? Y un concilio, de hecho hace pocos años hubo uno, lo hacen el Papa y el alto clero, y es donde se reúnen para tomar decisiones tanto de doctrina, es decir, del pensamiento. Entonces, por ejemplo, ya hoy en día, después de un concilio de no hace muchos años, el Papa dijo ya se comprobó, no se comprobó, pero no se acepta ahora el pesebre con la vaca y el burro, ¿listo? Ya no se habla de purgatorio, como el lugar donde iban aquellas almas que ni iban para el cielo ni iban para el infierno, sino que quedaban ahí en la mitad, ¿listo? Ya esos son conceptos que se han ido quitando a través de concilios. Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo empieza a tener una importancia que hay que darle. Hay que establecer un libro sagrado. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver que en el primer concilio es donde se estudian qué libros
Recuerden, estamos hablando del año 330, 350 aproximadamente, es decir, no muchos años después de Cristo, y donde ahí se estaban tomando las medidas. Entonces habían unos textos que eran más conocidos. Recuerden que en esa época no había mucho estudiado, era más una tradición oral. El cristianismo tuvo unos orígenes orales y los textos que quedaron pues fueron textos que alguien escribió y se quedaron por ahí en una cueva y demás. De hecho, hace unos años, hace tal vez unos 12 años, encontraron lo que se llamó el Evangelio de Judas. ¿Listo? Está en internet, es muy interesante de leerlo. Y entonces ahí es donde se establece el texto sagrado, ¿listo? Que se llamará Biblia. Y entonces dijeron, son 72 libros, tantos son del Antiguo Testamento y estos se aprueban. Y hubo evangelios que no se aprueban, ¿listo? Pero que existen. Entonces hoy en día hablamos de los evangelios apócrifos. Y un evangelio apócrifo es aquel evangelio que no está en la Biblia, pero que también es narración del Cristo y de sus orígenes y sus creencias y sus hazañas y sus milagros y demás. ¿Listo? Entonces por ahí está el Evangelio de Judas, está el Evangelio de María, ¿sí? Que no están en la Biblia, pero son textos muy antiguos y tienen otra visión de lo que fue Cristo y lo que representó en su momento. ¿Listo? Entonces eso lo hicieron en los concilios. Ahora tenían que darle un sustento racional, porque en la medida en que va creciendo la religión, el cristianismo, pues deben justificar y ser capaces de defender cómo su creencia es la creencia verdadera, ¿no? Que de hecho eso es una de las cuestiones que uno podría criticar en la religión en general, indistintamente de si eso no es el cristianismo. Y es hasta qué punto podemos aceptar nosotros que hay una religión que sostiene el credo en un Dios verdadero, ¿sí? Porque Cristo es el Hijo de Dios y no lo es Mahoma, que también tiene la misma postura, ¿sí? ¿Por qué creer nosotros que Dios, el Dios cristiano, es el Dios verdadero y no, por ejemplo, el Dios que tenían los mayas o los incas, ¿sí? O el Sol Invictus al que le clamaban los soldados romanos? ¿Listo? Entonces muchas veces, y el problema de la religión es que quienes creen en ella por lo general asumen que su religión es la verdadera, y si es verdadera pues las demás son falsas. Y si yo tengo la verdad de Dios, tengo el respaldo de Dios, pues yo de una u otra manera tengo más poder sobre aquel que no lo tiene. ¿Listo? Entonces dentro de esa discusión pues había que justificar por qué el cristianismo es la religión verdadera. Y ahí es donde aparecen los filósofos. ¿Listo? De ahí que San Agustín ustedes lo pueden encontrar como un santo, lo pueden encontrar en las iglesias, suelen tener imágenes de él, suelen tener pinturas, ¿sí? En los vitrales lo suelen poner a él porque pues es fundamental su aporte a la filosofía cristiana, pero a la religión cristiana también. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Y aquí vamos ya a entrar en lleno a nuestra guía. Con este señor encontramos que pues toma la postura de Platón, y entonces hablaremos ya de un neoplatonismo. ¿Listo? Ustedes recuerdan que Plotino también lo era, pero no lo asumía desde una postura cristiana, religiosa. Ya con San Agustín sí vemos el origen de la religión. ¿Listo? Entonces, San Agustín lo que va pretendiendo es una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dentro de la religión, pues la verdad será Dios. Dentro del cristianismo se asume que Dios no se cuestiona. ¿Listo? Y se parte de que en la medida que existe todo, existe lo que existe, la materia, la masa, la forma, ¿sí? Pues de una u otra manera tiene que haber alguien que la haya creado. Por tanto, ese ser será Dios. ¿Listo? Entonces, se parte del principio de que Dios existe, porque la perfección existe. ¿Listo? Recuerden que eso lo veíamos por allá en Platón y luego lo iremos a ver con un señor que se llama San Buenaventura y demás. Entonces, nos dice acá en nuestra guía, San Agustín dice acá,
La verdad existe, es decir, Dios. ¿Listo? La verdad. Dios es verdad. El problema está en yo cómo conozco a la verdad. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? En pocas palabras. ¿Listo? Entonces nos dice aquí la lectura. Hay un conjunto de ideas que necesariamente son verdaderas, inmutables y eternas. Recuerden el concepto de las ideas de Platón que expliqué hace un tiempo por ahí en uno de los videos de reposición de tiempo. Y que estas ideas son verdaderas, es decir, la idea, la verdad no cambia. Y la idea nunca va a cambiar en la medida en que pues es verdadero. Si cambiara, sería algo falso, ¿cierto? Si yo quiero conocer la verdad de qué color es el tablero y llego acá y le pregunto a alguno de ustedes, probablemente me diga que es blanco. Pero si le pregunto a algún daltónico, el daltónico es aquel que tiene distorsión en los colores, entonces lo va a ver de otro color. O si yo pongo este mismo tablero y se lo paro a usted a 2 kilómetros, a 1 kilómetro de distancia, pues usted probablemente lo va a ver gris o negro, si es que lo logra ver, ¿cierto? Entonces no hay una verdad para conocer el color del tablero, pero sí existe la verdad en la medida en que Dios creó el tablero, o creó, pues si no creó como tal el tablero, creó al hombre para que hiciera el tablero. Por tanto, Dios es una verdad que no va a cambiar. ¿Listo? Entonces nos dice aquí que este es San Agustín, pues en tanto que acepta la verdad, cuestiona o critica a los escépticos. ¿Listo? Por ahí, para la recuperación de los que lo tienen que hacer, ahí les va la respuesta a una pregunta. Los escépticos tenían como creencia, valga la redundancia, el que no creían en la verdad. No era posible para los escépticos conocer la verdad. ¿Listo? Y si yo no voy a conocer la verdad, pues no tengo que afanarme por la vida, ni por el mundo, ni por lo que pase, porque sencillamente todo puede ser una falsedad, un engaño. Entonces San Agustín, al aceptar que sí hay una verdad, está yendo automáticamente en contra de estos señores. ¿Listo? Y hay verdades absolutas, que será Dios, la verdad suprema. Nada por fuera de Dios es posible. ¿Listo? Vamos hasta acá, chicos. Preguntas, niños, niñas. Voy muy rápido. ¿Se fueron todos? ¿Me quedé solo? ¿Todo claro? Bueno, supongo que sí. Es como un taxi. Yo arranco y sigo, y si ustedes no paran, yo me voy. Entonces, nos dice acá, la verdad de las cosas no está en el conocimiento sensible, por tanto yo no puedo conocer a través de los sentidos la verdad, porque yo no puedo conocer a Dios a través de los sentidos. Dios no se me va a manifestar, ¿sí? Físicamente. Debo alcanzarlo a través de otra forma. Entonces aquí volvemos a traer a colación a Platón, quien Platón nos está diciendo, hay dos formas en las cuales está el hombre compuesto, una materia y un alma. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver qué es el alma. El cuerpo, pues ya lo sabemos nosotros, tiene unos sentidos y nos permiten a nosotros, a través de esos sentidos, pues conocer lo que vemos, ¿cierto? Yo veo el sol, veo el cielo, ahorita está un poco gris, veo que está con blanco, ¿cierto? Lo estoy viendo a través de mi sentido y lo estoy percibiendo a través de mis ojos, ¿listo? Pero yo no puedo ver de igual forma a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no veo de igual forma a Dios, debo conocerlo desde otro punto de vista. No puede ser desde la carne que yo tengo, puede ser desde la materia que yo tengo. ¿Listo? Entonces ahí nos está diciendo, existe una composición binaria de cuerpo y alma. Un cuerpo, entonces, que como lo vemos aquí, nos dice el conocimiento racional o la razón, ¿sí? Ratio en latín, se dice de esa forma razón. Llegamos al conocimiento de verdades necesarias que se refieren a las cosas temporales, pero no son verdades absolutas. Con la razón se construye la ciencia y son conocimientos que se obtienen a partir de los datos de los sentidos. Es cuando el testimonio de estos nos dan a conocer una idea. Es porque las cosas sensibles tienen vestigios de ideas,
¿cierto? Es decir, fueron creadas por Dios, una mente divina. Entonces, si yo veo un árbol, yo toco el árbol, beso el árbol, ¿sí? Si alguien lo quiere probar y le quiere dar una lamida a ese árbol, lo puede hacer. De hecho, así se droga la gente con los árboles. Puede hacerlo y está conociendo parte de ese árbol, pero ese árbol forma parte de una idea. Es decir, Dios pensó en la creación de ese árbol, por tanto hay un pensamiento en Dios que es verdadero. ¿Listo? O sea, Dios sí sabe cómo es el árbol verdadero. Yo veo todos los árboles aquí, los veo torcidos, unos los veo chiquitos, otros los veo sin ramas, otros los veo con la madera ya podrida, tragados por las hormigas. ¿Listo? Estoy viendo árboles imperfectos. Pero Dios, en tanto que creó el árbol, Él sí conoce la idea verdadera de árbol. ¿Listo? Por tanto, entonces hay una mente divina que será la mente de Dios. ¿Listo? Y a esto San Agustín lo llamará el intelecto. Pero yo, ¿cómo hago para conocer a Dios? ¿Vale? Entonces, San Agustín nos dice, bueno, hay una iluminación y esto ya queda aquí a la voluntad de Dios. ¿Vale? La iluminación, de una u otra manera, es la voluntad que tiene Dios para permitirme conocer o no permitirme conocer. ¿Listo? Entonces dice San Agustín que como es la voluntad de Dios, Dios decide si me hace a mí o no me hace a mí conocedor de Él mismo. ¿Listo? De una u otra forma, prácticamente que no está en mi voluntad ser o no ser creyente. Simplemente es la voluntad de Dios la que ha escogido que yo sea creyente, por tanto que yo pueda conocerlo o sencillamente no. ¿Listo? Preguntas, niños, niñas. Porque si me siento solo me aburro y cuando me aburro pues no funciona la cuestión. Preguntas. Nada, Mauricio, Eduardo. Carol, bueno chicos, yo espero que esto esté claro porque con base en esto pues vamos a entrar ya en todo lo que es la filosofía cristiana, que nos vamos a demorar más o menos casi todo el periodo que viene. ¿Listo? Entonces aquí estamos dando las bases de lo que es el cristianismo. ¿Listo? Si esto no queda claro, pues no va a quedar muy claro lo que viene, ¿vale? Y para tener esto claro hay que tener claro Platón, ¿vale? Entonces por eso yo les pregunto, si ustedes me dicen que todo está claro, yo sigo. Ya después que no entiendan, pues ya les va a tocar a ustedes por sus propios medios buscar entender. Entonces yo les había dicho, chicos, que nosotros tenemos un alma. Pero ¿qué es el alma? ¿Sí? A nosotros nos han dicho que es que cuando usted se muere va a ir allá donde Dios, pero ¿qué va? ¿Qué va a ir? Su cuerpo no, porque es que lo entierran acá y ese se pudre y a los 3 años lo sacan y encuentran ahí una huesamenta. Y ahora pues con el COVID peor, porque ahora lo creman y le entregan a usted un tarrito ahí con un poco de cenizas que vaya usted a saber si son de su muerto, ¿cierto? Y nos han dicho entonces a nosotros que nuestra vida debe estar dedicada a Dios, que nosotros cuando oramos a Dios, que nosotros siempre que le pedimos, que nosotros vamos a ir al cielo, a las calles de oro y demás, pero ¿qué parte de nosotros va? ¿Cómo es eso que yo tengo un alma? ¿Dónde está? Si yo me corto me sale sangre, si me quitan un brazo me salen sangre, huesos, arterias, venas, tendones, pero no me sale un alma. Entonces, ¿qué es eso? ¿Vale? Nosotros debemos, chicos, y ustedes aquí, el punto y el triunfo de la filosofía es el hecho de que sea cuestionar. ¿Listo? Usted no puede tener una actitud filosófica si no cuestiona, si solamente va creyendo. Y entonces, por eso es que, digamos, en un principio la filosofía y la religión pues no son muy amigas, ¿sí? Porque la filosofía lo debe cuestionar todo. Y la religión, más que cuestionar, está en aceptar, ¿vale? Y esa era la discusión que tenían estos señores de esta época. Esa era la discusión entre los filósofos de la Edad Media. O soy filósofo o soy religioso, pero las dos cosas no van. Ya después iremos viendo por allá en Santo Tomás cómo el hombre logra solucionar la cuestión y después será superada esa discusión, ¿vale?
Entonces nos dicen a nosotros aquí que como somos un hombre dualista o tenemos una concepción dualista, cuerpo y alma, entonces dice San Agustín que el alma es una sustancia dotada de razón destinada a regir el cuerpo. ¿Listo? Y entonces aquí se mete en tremendo problema este señor porque de una u otra forma está diciendo el cuerpo es como un carro que para poder funcionar necesita un conductor. Ese conductor será el alma. Pero tenemos dos posibilidades, ¿no? Puede ser un buen conductor que lleve el carro por buen destino, pero también puede ser un conductor a lo loco. Y eso coge ese carro y lo estrujina y lo sacude y lo estrella y lo vuelve nada. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo saber nosotros que esa alma debe ser buena? Entonces aquí es donde viene el concepto que es tan importante y de una u otra manera es uno de los dogmas más importantes que tiene el cristianismo y es el hecho de hablar del cielo, ¿cierto? El cristianismo pierde su sustento si nos quitan el concepto de vida eterna. Porque yo para qué me voy a sacrificar. El cristianismo me dice, no peque, no peque, pero ¿para qué no peco? Entonces me dicen, hay un premio. Si usted peca, baila, no lo alcanza, se queda y se va para el infierno allá a padecer y a sufrir y allá hay un diablo que ese berraco lo va a tener toda la eternidad sufriendo. Pero también nos dicen, si usted fue bueno, si usted alcanzó el sacrificio por Dios, los mandamientos y demás, pues va a tener un premio y ese premio pues va a ser ir allá donde está Dios, ir donde está Él. Entonces nos dicen a nosotros, usted debe ser bueno, ¿listo? Y ser bueno es no pecar, amar a Dios sobre todas las cosas, dejar de escuchar reggaetón donde muestran y hablan de puras mujeres ahí sensuales, ¿cierto? Que nos llevan a malos pensamientos. Entonces yo en vez de escuchar reggaetón me pongo a escuchar música clásica, que ahí no me están incitando al pecado, ¿cierto? Es reprimirnos de todo eso, de aquel que le gusta tomar, aquel chico que ya toma y fuma y se la pasa en fiesta, pues es decirle no, no vaya, póngase a orar, vaya más bien dedíquese a una vida libre de pecado. Entonces el alma es aquella que nos está indicando eso. El cuerpo nos pide a nosotros placeres, ¿cierto? Porque es que qué más rico que dormir, qué más rico que comer, qué más rico que estar borracho, que aquel que se droga, ¿cierto? Entonces aquello, el cuerpo nos va pidiendo placeres. Y el placer, recuerden que esto viene de los estoicos, pues el placer no nos da la felicidad. ¿Sí? El placer no nos da la felicidad nos la da una vida tranquila, una vida ética, una vida correcta, dirían estos señores. El cristianismo nos dice, nos da una vida libre de pecado, ¿vale? Y si usted no peca, llega a donde Dios. Entonces aquí encontramos nosotros que hablamos del pecado original, ¿listo? Y el pecado original es porque se deja llevar y se deja que el carro domine al conductor, ¿sí? Como un carro loco, pensémoslo así. Un carro que no tiene frenos, un carro que es voluntarioso, es como el auto fantástico. No sé si ustedes no conocen esa serie porque son muy niños, pero había una serie donde era un carro que tenía prácticamente vida y pensaba y era como un humano. Ese carro, que se llama cuerpo, pues me está llevando a mí por el pecado original. ¿Listo? Es decir, me está alejando de Dios. ¿Qué debo hacer yo como buen cristiano? Diría San Agustín. Coja ese carro y manéjelo bien. Es decir, coja ese cuerpo y no caiga en el pecado. ¿Listo? Que de una u otra manera eso es lo mismo que encontramos nosotros en la Biblia. Si ustedes la han leído, lo cual deberían hacer, yo creo que toda persona debe leer la Biblia, creyente o no creyente, pues porque ahí está el sustento de sus propias creencias o está el sustento de sus no creencias, pues debe hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? En la Biblia encontramos constantemente, principalmente en las cartas de San Pablo, ¿sí? Como son por ejemplo Corintios y carta a los Romanos, donde encontramos todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿sí?
Y nos están diciendo, bueno, hay una serie de pecados que todo pecado aleja de Dios, que está fornicación, dice por ahí un mandamiento que no desearás la mujer del prójimo, ¿cierto? Que no desearás, no matarás, no robarás, todo ese tipo de cosas que ya no están en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, por ahí cuando Dios le habla a Moisés. Entonces nos damos cuenta de que ese mismo concepto es traído ahora desde un punto de vista filosófico para sustentar el concepto de bien, ¿vale? Y es que el concepto de bien es muy importante porque Dios es bueno, Dios no puede ser malo, ¿sí? Y entonces aquí yo les pregunto a los chicos, ¿cómo surge el pecado si todo es creado por Dios? ¿Listo? Ojo a la pregunta aquí, voy a tener en cuenta quién responda. Si todo viene de Dios, todo es creado por Dios, nada está fuera de Dios, porque si fuera así, pues Dios no sería poderoso, ¿cierto? Creo que en eso estamos de acuerdo. Si Dios no tuviera todo el poder, no viniera de Él, pues no habría un Dios poderoso, ¿cierto? Si todo viene de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Quién me responde a eso? Y lo tengo acá presente con esto. ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno y todo lo que crea debe ser bueno? Pero yo veo que la gente mata, que la gente viola a los niños, que la gente roba. Fíjense, por ahí se perdieron 70.000 millones de pesos del internet de ustedes. ¿Por qué pasan esas cosas si Dios es bueno y todo lo que hace debe ser bueno? ¿Quién responde a esa pregunta? Carol. Fuimos nosotros mismos los que lo creamos. ¿Y cómo crea uno el mal? Pecando. Entonces, de una u otra manera, hay una norma y si yo la incumplo, ¿sí? Porque en ningún lugar dice no te robarás la plata del internet de los niños del campo. Y aún así se perdieron esos 70.000 millones de pesos, fíjese. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué existe eso si es que Dios está arriba y todo lo hizo y Dios hizo al hombre bueno? Entonces esa pregunta era una pregunta o es una pregunta muy complicada. Porque aceptar que existe el mal quiere decir entonces que Dios hizo el mal. Y si Dios hizo el mal, entonces Dios no es bueno, porque hizo el mal. Esa pregunta se la hacían en esa época. Y esa pregunta la tenían que responder desde la filosofía. Entonces aquí es donde viene un concepto que vamos a ver tal vez en la siguiente clase, ¿sí? Y es el concepto, lo voy adelantando aquí, de libre albedrío, ¿listo? O libertad de decisión, como lo quieran llamar. El libre albedrío es la posibilidad de que Dios, en su infinito amor, porque Dios es bueno, no quería que el hombre pues fuera como una máquina, ¿cierto? Porque de nada le sirve a Dios tener una máquina cuando ha creado al hombre, porque pues se supone y dice la Biblia que hemos sido creados para alabar a Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Dios le da al hombre la libertad, ¿listo? Y entonces para los cristianos, desde la filosofía lo abordo yo, no desde la religión, porque cada quien decide en qué cree y qué no cree. Y hago aquí un paréntesis, mi intención no es que usted se vuelva cristiano, pero tampoco es que se vuelva ateo. ¿Listo? Si usted cree en algo, siga creyendo en eso, hermano, que a mí no me interesa, porque yo no voy recogiendo, no gano nada si la gente cree o no cree. Eso ya es la libertad de cada uno de ustedes. Yo simplemente expongo los argumentos que tenían estos señores. ¿Listo? Así que tranquilo, hermano, que yo no le voy aquí a calificar que usted sea o no sea cristiano, o eso a mí me da igual. Que le califico es que usted entienda y que haga lo que los trabajos y demás. ¿Listo? Yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, de que Dios existe o de que Dios no existe. Cada quien decida en lo que cree y hágale para adelante. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa acá? Se me perdió la idea. Entonces, ya, viene lo que es el libre albedrío y entonces Dios dice, bueno, el hombre tiene voluntad, ¿cierto? Y eso lo encontramos prácticamente en el Génesis. Si ustedes se dan cuenta, Dios
fácilmente pudo haber no haber puesto el árbol ahí de la sabiduría y entonces Adán nunca hubiera pecado. Si Dios no lo pone ahí, pues no pasa nada porque nunca se van a comer ese fruto, ¿cierto? Que no es una manzana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios crea al hombre y cuando escuchamos o vemos el mito de Adán y Eva, pues entonces, y digo mito porque no se ha comprobado que eso sea cierto, ¿cierto? Simplemente está en un texto sagrado, así como está, por ejemplo, los libros de los Brahmaputra, que son en la religión de la India, pues allá tienen otras concepciones, entonces yo hablaré de mitos, ¿vale? Entonces está el mito de Adán y Eva y ahí encontramos nosotros que hay una creación y Dios le dice, puede comer de todo lo que quiera usted aquí, hermano, puede hacer lo que quiera, pero no vaya allá, ¿cierto? Y aparece la serpiente, entonces la serpiente le dice a Eva, venga, vaya y mire, coja eso, ¿qué tal? Y va y convence al pobre Adán, y entonces ahí es donde hablan del pecado. De una u otra manera, si nosotros vemos ese mito, pues Dios le dio la voluntad a ellos de hacerlo, pero también de no hacerlo, ¿cierto? Y ellos decidieron hacerlo, por tanto la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre que decidió ir allá a comerse ese fruto y se dieron cuenta después de que estaban en pelotos. Y ahí fue donde pues arranca toda la historia del mito y del hombre. Y bueno, ya ustedes saben esa parte porque ustedes lo han visto en sus clases de religión y demás. Y entonces nosotros tenemos una libertad de decidir. Y no es que exista el mal, es que es la ausencia de bien, que es distinto. ¿Listo? Porque si nosotros aceptamos, y eso lo dice San Agustín, lo vamos a ver creo que en la siguiente clase, con esto ya me estoy adelantando mucho tal vez, pero San Agustín dice, no es que exista el mal porque Dios no crea el mal. Si Dios creara el mal, quiere decir que Dios sería un Dios injusto, porque entonces no sería bueno del todo. Dios crea el bien y cuando alguien va matando, cuando están violando, cuando se están robando la plata en los gobiernos, cosa que no pasa aquí en Colombia por fortuna, pues nos damos cuenta de que no es que estén haciendo el mal, es que no están haciendo el bien. ¿Listo? Y esto tiene unas connotaciones que luego iremos abordando más adelante y es que ya aparece aquí el concepto de bien y el concepto de mal. Dios como bueno, el hombre como malo, en la medida en que quiere siempre estar lleno de placeres, quiere estar siempre lleno de lujuria, ¿cierto? De sexo, drogas, prostitución, marihuana, reggaetón, dinero, fortuna, poder, todo lo que traiga placeres corporales. Pero ese pobre hombre que está viviendo de esa forma, dirá San Agustín, pues debe su comportamiento a la falta de bien, es decir, la falta de estar cerca a Dios, la falta de conocer a Dios. Pero recuerden que ahí está la teoría del iluminismo, la cual nos dice a nosotros, pues amigo, el iluminismo es la voluntad de Dios de escoger a quién le da la verdad, es decir, quién va a ir a estar con él. ¿Listo? Entonces aquí hablaremos del destino y por allá creo que ese concepto ya lo habíamos visto cuando abordábamos unas clases anteriores, ¿cierto? De si estamos destinados o sencillamente yo soy libre de actuar. Eso lo veíamos con los de la escuela, si mal no estoy, estoica. ¿Listo? Preguntas, chicos. Aquí ya lo demás, pues lo de la ciudad de Dios, lo que aparece aquí, pues sencillamente es la justificación de lo que les acabo de decir. San Agustín nos hablará de la ciudad de Dios como la ciudad perfecta. No es el paraíso, ¿listo? No es el paraíso, pero es donde nosotros encontramos, digamos, las leyes, ¿listo? Que nos van a llevar a alcanzar esa divinidad, ¿listo? Es decir, ¿cómo sería si viviéramos de verdad como Dios quiere, como Dios manda? ¿Listo? Entonces encontramos ahí básicamente dos ciudades. La ciudad terrena, que es la ciudad guiada por el cuerpo, básicamente, donde encontramos los placeres y el hombre dado a los placeres, pero también está la ciudad de Dios, que es cuando usted se quita todos esos placeres, cuando usted sacrifica su carne, su placer corporal, su placer en todos los sentidos y se dedica a Dios, es decir, va buscando el camino para poder llegar allá.
¿Listo? Entonces, básicamente de esto aquí nosotros estamos hablando de una lucha constante entre nosotros mismos y eso tendrá unas connotaciones eh, para lo que será la psiquiatría en el siglo XX impresionantes. ¿Listo? De pronto por allá en 11, en las últimas clases de 11, alcancemos a ver lo que es el psicoanálisis. Para los que les gusta por ahí de pronto quieren estudiar psicología y demás, pues bueno, ahí les va a interesar el tema. Y encontraremos entonces de que todo ese tipo de represiones que nosotros mismos vamos dando, nuestras luchas por el placer, principalmente por el placer erótico, sexual, pues van generando una serie de cosas en nosotros mismos impresionantes. ¿Listo? Pero pues bueno, no les voy a adelantar ahí porque ya sería otro tema totalmente diferente a esto, pero es una consecuencia de esa constante negación del pecado, del placer en mí como individuo. ¿Listo, chicos, chicas? ¿Preguntas? ¿Escucho? ¿Nada? Bueno, entonces vamos aquí a dejar nuestra actividad, ¿listo? Van a desarrollar la actividad número 6, pero todavía no me la van a entregar. Entonces yo voy a colocar aquí como siempre, hoy estamos a septiembre 8, ¿listo? Y les voy a colocar acá no entregar. Hay varias actividades pendientes, yo sé que tengo por ahí cosas por recalificar, pero esas algunas actividades, no todas, van a ser nota para ya el cuarto periodo. Cuarto periodo, periodo corto, periodo que va pasando muy rápido, viene una semana en octubre de vacaciones, viene festivos en septiembre, en noviembre, perdón, septiembre no tiene, en noviembre, y bueno, yo suelo cerrar una semana antes el periodo, ¿listo? Entonces chicos, ya saben, no la van a desarrollar. Por favor me escriben sus nombres en el chat para saber quiénes fueron los que asistieron y tenerlos aquí en el registro. Y bueno, no me queda más que desearles lo mejor, estén atentos. Recuerden, próxima semana nivelaciones. ¿Vale chicos? Éxitos y que tengan un feliz día.